Hola, es un placer para mí compartir con todos vosotros la palabra de Dios. Hoy hablaremos concretamente del santuario que construyó Moisés y de un objeto pero que muy importante que estaba en el Departamento Santísimo. Vamos a analizarlo. Dios libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los guió durante 40 años a través del desierto. El sistema de sacrificios se había ido olvidando a través de los siglos, y era necesario que el Señor recordase a su pueblo la importancia de confiar en el Cordero que debía venir y cuya muerte iba a poder hacer la propiciación por los pecados de toda la gente, no solo de los israelitas, sino de todos nosotros. Así fue como Dios ordenó que se volviese a instaurar el sistema sacrificial, como se hacía en la época antigua, patriarcal, y para eso debían construir un santuario. En este santuario se iba a manifestar la presencia de Dios, allí iba a comunicarse con su pueblo, y su pueblo se iba a comunicar a su vez con su benefactor. Dios ordenó a Moisés que lo construyera y tenía que ser igual al modelo que le mostró, lo cual presupone que existe uno igual en el cielo. Se componía de 3 partes: atrio, departamento santo y departamento santísimo. Cuando estuvo construido, la gloria de Dios llenó todo el recinto santo, tal como dice Éxodo 40:34. Esto significa que Dios aprobó la construcción de ese santuario y que Dios realmente iba a vivir con ellos, a comunicarse con ellos, a estar con ellos en ese lugar. Se quería que la presencia de Dios pues les acompañase, y para eso ellos tenían que ser fieles al Señor y sacrificar los animales de rigor cada vez que alguno pecaba. Los sacerdotes sacrificaban por todo el pueblo un cordero en la mañana y otro cordero en la noche. Esto se hacía por todo el pueblo, pero luego cada penitente, cada persona que pecaba, debía llegar al santuario con su ofrenda y con su sacrificio. Los pecadores confesaban sus pecados colocando las manos encima de la cabeza del animal, y se transfería simbólicamente el pecado al animal. Este era sacrificado y su sangre era llevada por un sacerdote al departamento santo, y allí asperjaba con esa sangre a la cortina, o en la cortina que dividía el departamento santo y santísimo, y detrás de la cual se encontraba el arca de la alianza. Cada objeto que se hallaba en el santuario, así como cada rito y actividad que allí dentro se realizaba, era una figura del Señor Jesucristo, que iba a venir y entregar su vida por el pecador. Por ejemplo, la puerta del atrio representaba a Cristo, que dijo: "Yo soy la puerta". El altar representaba el Calvario. En el altar se sacrificaban los animales, en el Calvario iba a morir el Señor Jesucristo. La fuente de bronce, el bautismo, y a la vez el agua de vida. Jesús dijo: "Yo soy el agua viva". El candelero, que estaba encendido constantemente de 7 brazos, representa la luz del mundo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente también al Señor Jesucristo en la figura del Espíritu Santo, que está presente en su iglesia. La mesa con los panes de la proposición representaba a Jesús, que dijo: "Yo soy el pan de vida", y así todos los demás objetos. Detrás de las cortinas se encontraba el departamento santísimo, como yo dije, y dentro de ese lugar se encontraba el objeto más importante de todo el santuario, considerado el recinto más sagrado de todos, y a la vez el objeto que allí estaba, el arca de la alianza, era el más importante de todo Israel, de todo el campamento. Por lo tanto, debía hacerse de forma muy fiel, porque debía ser el objeto que representaba, como veremos a continuación, el trono de Dios. Según nos dice Éxodo capítulo 37, se especifica que el arca que debía ser construida tenía que ser de madera de acacia, de una longitud de 2,5 codos, aproximadamente 111 centímetros, y 1,5 codos de ancho, unos 67 centímetros aproximados,
y 1,5 codos de alto también. Estaba construida con madera de acacia porque era muy ligera, dura y de larga duración. Revestida por dentro y por fuera con oro puro, con una cornisa de oro alrededor. Debía colocarse 4 anillos de oro en sus 4 esquinas y hacerse también unas varas de madera de acacia cubiertas de oro. Estas varas debían colocarse por los anillos a fin de transportar el arca con ellas y quedar fija siempre allí. Estas son especificaciones bíblicas que encontrarás en el capítulo 37 de Éxodo, como ya dije. También tenía que construirse una tapa llamada propiciatorio, de oro fino. En la cubierta habían 2 querubines de oro macizo, uno a un extremo de la tapa y el otro al otro extremo de la tapa, con las alas extendidas las unas hacia las otras, cubriendo el propiciatorio como en actitud de contemplación, de adoración y de protección. Desde en medio de los querubines, Dios iba a manifestarse y Él daba a conocer su voluntad. En Éxodo 25-22 lo dice: allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Así que ya te puedes imaginar la importancia de este objeto y concretamente del propiciatorio, porque allí iba a manifestarse el Señor, una gran luminosidad iba a aparecer, se iba a escuchar la voz de Dios y por tanto el sumo sacerdote la iba a escuchar y podía transmitir después al pueblo la voluntad expresa del Señor. En este lugar se manifestaba la Shekinah, cuya traducción del hebreo es la manifestación de la divina presencia. En Éxodo 40-34 se confirma este pensamiento cuando dice: la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Así es que esa luz podía ser tan refulgente que llenase todo el tabernáculo. El arca de la alianza representa el trono de Dios y los ángeles de oro nos ayudan a entender que en el cielo existe una hueste angelical que sirve a Dios y lo adora constantemente con esa actitud de respeto. El hecho de que estén mirando hacia el propiciatorio, hacia el interior, es decir, hacia lo que hay dentro, nos muestra el gran respeto con el que cada ángel mira y obedece a Dios. Es decir, no solamente está delante de la presencia de Dios, sino que lo respeta de una manera profunda, fiel, pura, absoluta. Y lo que tendremos que saber es qué había dentro del arca, porque los ángeles estaban mirando hacia abajo. Dentro del arca debía colocarse las tablas de los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Las 2 tablas de la ley representaban la justicia y el carácter de su legislador. Así es que lo que los ángeles están respetando, custodiando, guardando, es la ley de Dios, que es un trasunto del carácter de su creador, del creador nuestro. Así es que ellos tienen sumo respeto, admiración y custodian de una forma muy celosa la ley de Dios. Porque la ley de Dios no solamente está aquí en esta tierra, sino que es de carácter universal. Si no existiera ley de Dios en el universo, pues sería un caos. La ley de Dios es pues un símbolo de la justicia. Y por encima de esa justicia, en la Shekinah, está el propiciatorio, o tapa donde se manifestaba la gloria de Dios, símbolo de su gracia. Por tanto, esto es una clara manifestación de la unión de la justicia y de la misericordia en el plan de redención del ser humano. El ser humano merece morir, así nos informa la Biblia, por haber pecado. Nosotros no es que hemos heredado el pecado de nuestro padre, Adán y Eva, pero sí que hemos heredado una naturaleza pecaminosa. No hemos heredado su culpabilidad, mas sí una naturaleza pecaminosa que nos puede llevar a pecar, obviamente. Entonces, lo importante es entender que si fuera por nuestras propias fuerzas estaríamos condenados a muerte, pero que gracias a la misericordia de Dios,
a la gracia divina del Señor Jesucristo que se manifestaba ahí, en el propiciatorio, que era un símbolo no solo para los israelitas, sino también para todos nosotros. Gracias a esa misericordia, a esa gracia, nosotros podemos optar a la vida eterna. Mi pregunta, después de escuchar estas manifestaciones, sería, ¿no es algo maravilloso? La ley nos condena, nos muestra nuestra verdadera condición, según Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la gracia de Cristo nos justifica y nos salva, justificados pues por fe, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, y entonces somos limpiados de nuestros pecados, alcanzamos la paz, justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 primeros mandamientos de la ley marcan nuestro deber hacia Dios y los 6 restantes nuestro deber para con el prójimo. El hecho de que estuvieran escritos en tablas de piedra denota perpetuidad, en contraposición a las leyes de Moisés, que fueron escritas en rollos de papiro u otro material corruptible y que fueron colocadas al lado del arca, no dentro, sino al lado. Otra prueba más que marca la perpetuidad y la inalterabilidad de la ley de Dios, la tenemos en el hecho de que fuera puesta dentro del arca, es un lugar destacado, no como la de Moisés, que fue puesta al lado, como dije, y que estuviera en el arca concretamente, que es un símbolo del trono de Dios. Así es que la ley de Dios está en la base del trono del gobierno divino. Si no fuera por esa santa ley, si no fuera por esa ley, no se sabría, no habría orientación en cuanto a cómo actuar, a cómo vivir, a cómo ser. Así es que Dios tiene una ley que muestra lo que cada ángel, cada ser que puebla este universo debe alcanzar. Por supuesto, los ángeles, los seres no caídos, no tienen que actuar como nosotros, en el sentido de que tienen que estar siempre orando al Señor para ser obedientes a esa ley y tienen que pedir perdón cada vez que la transgreden. No, eso no existe en el cielo y en el universo, solo aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque solo somos nosotros los que hemos pecado, los que hemos transgredido esa ley y por lo tanto, al adquirir una naturaleza pecaminosa, nos cuesta someternos a la ley de Dios, nos cuesta someternos a la obediencia. Y ahí que necesitemos la gracia de Cristo, el don de la gracia, que al concederse ese don, entonces a través de la justicia del Señor Jesucristo que se nos imparte, podemos ir obedeciendo y santificándonos con la ayuda de Dios y siendo obedientes a la ley de Dios. Entonces la ley de Dios estaba allí dentro y significa que debía ser cada israelita guiado por esos preceptos y cada vez que los transgredía pues tenían que hacer esos rituales, sacrificar al animal y la sangre era llevada por el sacerdote allí, se asperjaba en la cortina detrás de la cual estaba el arca y dentro los 10 mandamientos, y así se consideraba con la muerte de aquel animal que representaba al pecador y por antonomasia a Cristo, que esa persona había alcanzado el perdón de Dios. Ahora, cuando escuchamos el argumento de que la ley de Dios está abolida, de que ya no tenemos que someternos a ella, entonces rompemos todo este simbolismo, rompemos la pedagogía divina, es decir, pasamos por alto lo que Dios nos quiere enseñar sobre su santa ley, obviamos todo esto y introducimos enseñanzas de hombres que no están en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la ley está abolida, significa que no estamos obligados a obedecerla. Eso es lo que significa abolir, dejar sin efecto. Por lo tanto, si yo transgredo el primer mandamiento, el segundo, tercero, cuarto, cualquier otro, no cometo pecado. Si yo transgredo el día del Señor, no es un pecado. Si yo mato, no es un pecado. Si yo adultero, no es un pecado. Si yo miento, si yo robo, si yo anhelo lo que no es mío o deseo, no es un pecado. Eso es abolir. Entonces nos contradecimos, o se contradicen las personas que dicen, no, la ley ya no está vigente, está abolida, fue clavada por Cristo en la cruz. Vamos a ver, si Cristo viene a este mundo
para satisfacer las demandas de la ley, porque Adán y Eva transgredieron la ley de Dios. Y ahora Él viene para demostrar que la ley sí que la hubieran podido guardar ellos en su estado edénico. Satanás decía que era imposible guardar la ley de Dios, por eso se rebeló y siempre le ha hecho guerra a la ley de Dios. De hecho, hoy la ley de Dios, tal como está escrita en la Biblia, en Éxodo 20, pues ya muchos ni la conocen así. ¿Por qué? Porque han habido instituciones religiosas que han cambiado la ley de Dios y han puesto en su lugar una ley que no tiene nada que ver con la ley de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Mira si era importante esa ley, que la escribió con su propio dedo. No dejó esa tarea a los amanuenses, a los escritores de la Biblia, que escucharan esas palabras y las escribieran ellos. Sí que las escribieron, las transcribieron después, pero Dios fue quien las escribió directamente. Todo lo demás, todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Lo inspiró a los escritores sagrados, pero la ley no dejó a la inspiración, no la dejó a la inspiración de las personas, sino que Él mismo la escribió para que no hubiera la menor duda. Y así se la dio a Moisés, y esa ley fue colocada en ese lugar que representa el trono de Dios. Si la ley de Dios es el trasunto del carácter del Señor, si la abolimos, estamos de alguna forma diciendo que Dios ha perdido su particular carácter, sus atributos. La ley nos muestra el carácter del Hacedor, del Creador. Y nos muestra asimismo que es pecado. Si nosotros decimos que está abolida la ley, ya no tenemos ninguna referencia ni nada por lo que guiarnos. Ya no sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado. Por lo tanto, podemos actuar de una forma libre, que Dios no nos va a juzgar, porque si ya no hay ley, no hay pecado. La ley existe porque tenemos que saber qué es transgresión. Transgresión es, o pecado es, la transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, hasta el día de hoy debe existir esa ley, porque por ella vamos a ser juzgados, por ella sabemos lo que es el pecado, y esto, por ella, nos muestra nuestra condición interior. De ahí la importancia. No es que la ley nos va a salvar, no es que la ley nos va a limpiar, la ley solamente es un ayo hacia Cristo. Él me muestra mi condición y ahora yo me dirijo a Cristo para buscar en su justicia el perdón de mis pecados. Por eso era tan importante este objeto en el Antiguo Testamento, el arca y dentro la ley de Dios. La ley de Dios que era la que debía regir la vida de los israelitas. Ahora, habían más cosas dentro. La vara de Aarón era un símbolo de autoridad, según Números 17. Bien puede significar la autoridad de Dios, que ha conferido a los que dirigen la iglesia. Si tú lees primera de Tesalonicenses 5, 12, 13, lo vas a ver, ya que esta vara precisamente llegó al santuario por una discusión que surgió sobre el liderazgo, y para que no quedaran dudas sobre el liderato o el liderazgo de Aarón. Entonces el Señor hizo un milagro con esta vara, y esa vara demostró que el líder era Aarón y Moisés, y tenían que seguir adelante como líderes. Entonces Dios tiene también su voluntad expresa, y cuando se conoce esa voluntad hay que respetarla, especialmente en las organizaciones de las iglesias o en la organización de la iglesia. Existen líderes, existe una estructura que debe ser respetada para que haya orden y concierto y nadie tome la iniciativa de controlar a la gente, sus mentes o la obra. Claro, el hecho de que haya una iglesia, el hecho de que haya una estructura no significa que nadie puede permitirse la libertad de controlar a los demás o de actuar de forma arbitraria. Somos hermanos y todos debemos actuar en amor y en fraternidad. No hay más grande uno que otro, pero sí que Dios ha dado roles o funciones que deben ser respetadas. Un hijo tiene que respetar la paternidad, es decir, al padre y a la madre. No puede decir yo hago lo que quiero, a mí no me importa mi padre.
El padre ama al hijo, el hijo ama al padre, son iguales en el sentido de que ambos tienen los mismos derechos delante de Dios y del mundo, pero en el hogar existen roles que deben ser respetados. Y todo hecho con amor es como funciona mejor cada hogar, cada institución, cada sociedad y especialmente cada iglesia. Entonces, es importante entender que esa vara representaba el liderazgo y que estaba también dentro del arca. Y eso nos muestra la importancia de respetar el liderazgo en las iglesias, de apoyar a los líderes, de ayudarles, porque ellos también son seres humanos y cometen errores y a veces pues se desaniman, y por eso la Biblia nos insta a apoyar a nuestros pastores, a orar por ellos y amarles. Y por otro lado, los pastores deben comprometerse a actuar como Jesús actuó. Jesús se denomina el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. De la misma manera, los líderes deben estar siempre atentos a las necesidades de sus hermanos que ellos guían y ayudarles en todo momento para dirigirles siempre hacia Jesús por el camino bíblico. Había en el arca asimismo un pocillo o un recipiente con maná. Este estaba dentro del arca y este maná, ya conocéis la historia, caía del cielo y los israelitas pues lo recogían y comían de él. Dios quiso que Israel tuviera una dieta vegetariana y por eso les evitó la carne. Algunos dirán, bueno, pero es que también llovió codornices del cielo o perdices. Bien, sí, llovió, cayeron, Dios les dio, pero no estaba dentro del plan de Dios. Si tú lees bien la Biblia, te percatarás de que cayeron como consecuencia de los llantos de Israel, de la gente de Israel, de las quejas de los israelitas, de esa actitud, vamos a decirlo así, poco madura de esas personas, porque la Biblia informa que lloraban, clamaban y decían: nos acordamos de la carne que comíamos en Egipto y aquí solo ven maná nuestros ojos. Era un reclamo de una alimentación nociva. Por eso el Señor quería evitarles esta clase de alimentación, y porque les hubiera podido dar carne desde el cielo, podría haber hecho llover gallinas, conejos, lo que fuera, y todos los días hubieran podido tener carne, porque Dios lo puede todo. De hecho, les dio codornices, pero eso fue ya como consecuencia de la insistencia de estas personas en querer comer carne. Y con ese hecho, con el tema que cayó la carne y que empezaron a comerla, dice que muchos ya empezaron así a masticarla, o algunos no la tenían en su boca, y muchas enfermedades surgieron como consecuencia de ellos, una gran plaga. Entonces el Señor nos muestra con esto que el maná era la dieta adecuada para los israelitas en ese tránsito hacia la Canaán terrenal, porque allá en la Canaán terrenal ellos iban a comer una dieta vegetariana. La Biblia nos dice que era una tierra que fluía leche y miel, una tierra abundante de frutas y de alimentos apropiados para nuestra estructura física y espiritual. Recordemos que Dios en el Edén le dio al ser humano frutas, cereales y oleaginosas, y con esta alimentación no solo tenían que vivir una vida de 70, 80 años, sino toda la eternidad. Si hubieran sido fieles, toda la eternidad hubieran tenido esta dieta, y esta dieta cubría todas las necesidades alimentarias, tenía todos los nutrientes necesarios para mantener a la persona en salud. Y de la misma manera el Señor quiere que hoy sus hijos adquieran esa dieta vegetariana para evitar muchas de las enfermedades que lleva consigo el consumo de carne. Existe tanta información al respecto, queridos, sobre la alimentación. Hay tanto conocimiento en la red y en los libros
del mundo científico, de parte del mundo científico, que hoy, en pleno siglo XXI, decir que una persona que no come carne tiene carencias nutricionales, eso no corresponde a la realidad. Científicamente hablando, todos sabemos que una persona puede vivir sin comer carne toda una vida, y una vida larga y longeva, porque los pueblos más ancianos o más longevos de la tierra, los que más años viven, quiero decir, esas personas no consumen carne. Si no, investigadlo y veréis. Y han habido siempre personajes muy insignes, personas importantes en la historia que han adoptado esta dieta con fabulosos resultados. Hoy, millones de personas en el mundo entero son vegetarianos y demuestran con su salud que son personas más sanas que las personas que consumen carne. De hecho, existe mayores posibilidades de contraer una enfermedad cuando uno consume carne animal que cuando uno no la consume. Por lo tanto, ese pocillo con el maná, ese recipiente con el maná, bien puede representar la dieta que el pueblo de Dios de la antigüedad y de nuestro tiempo debiera seguir. Dice Apocalipsis 2:17, al que venza le daré del maná escondido. Muy interesante este texto. Así como el maná estaba en el arca de la alianza, Jesús, el pan vivo, está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Hay otra enseñanza en el maná. Jesús dijo de sí mismo comparándose con el maná: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Juan 6:51. Aquí el Señor Jesucristo nos habla de que Él es el pan vivo que desciende del cielo. Cuando el Señor Jesucristo se humanó, se hizo carne y vino a este mundo, se cumplen estas palabras: yo soy el pan vivo que desciende del cielo, que descendió del cielo. Él vino a traernos el pan vivo, el pan que nutre el alma, el pan que satisface, que nos deja sin hambre. Es su palabra. Su palabra también se compara al pan. A través de las páginas sagradas nosotros podemos comer las enseñanzas de Cristo, entre comillas. Podemos comer y así satisfacer el hambre que tiene nuestra alma, el hambre de lo eterno, el hambre de trascendentalidad, el hambre de querer vivir para siempre, y de querer satisfacer las demandas de nuestra parte espiritual, porque nosotros no solamente somos físico, también somos espíritu, es decir, una parte mental, tenemos una parte espiritual que debe ser satisfecha. No solo satisfacemos el hambre físico, sino que también debemos satisfacer las demandas de nuestra alma, de nuestra mente. Y eso solo se hace cuando nosotros comemos las enseñanzas de la palabra de Dios. Y todo eso estaba representado en ese maná, la clase de dieta que debiéramos llevar para estar más sanos, la clase de actitud que tenemos que tener frente a la palabra, de leerla, de estudiarla, de hacerla nuestra, de incorporar sus enseñanzas a nuestra praxis diaria. En definitiva, queridos, en esta parte del santuario se nos revelaba verdades no solamente temporales para aquel momento, sino que tienen aplicación a través de todos los siglos y llegan hasta nuestros días con toda su vigencia. No son obsoletas, siguen teniendo vigencia y siguen siendo tan poderosas para nosotros, tan importantes como lo fueron para los israelitas. Que el Señor pues nos ayude a entender que el conocimiento del santuario y de lo que allí se hacía tiene una trascendencia que se aplica también a nosotros, que no era solo para Israel. Israel en muchos aspectos, lo dice el apóstol Pablo, era una figura del Israel espiritual. Todo lo que le acontecía a Israel dice que era también de enseñanza para nosotros,
Por lo tanto, tenemos que extraer de todas esas cosas, del santuario, de todos sus utensilios, de todos sus servicios, tenemos que extraer una enseñanza y aplicarla a nuestra vida. Hoy, queridos, tenemos a nuestra disposición al Señor Jesucristo, que ha muerto en la cruz, que ha sido sacrificado por todos nosotros y que como Cordero de Dios está a nuestra disposición para que cuando tú pecas, cuando tú fallas, cuando yo peco, cuando yo fallo, pueda dirigirme al trono de la gracia, como se dirigían los israelitas allí al santuario, para buscar en Cristo el perdón de mis pecados. Por eso cada vez que oramos, decimos al Padre, al final de la oración, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque a través de la justicia de Cristo, a través de los méritos del Señor Jesús, a través de su vida perfecta, yo puedo encontrar la gracia que cubre mi indignidad y que tapa mis pecados. Sí los confieso y me aparto. Que el Señor pues nos ayude para hacer todas estas enseñanzas nuestras. Es mi deseo y mi oración. Amén.